¿Ahora? Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar, aunque un poco tarde, no en la hora mencionada, pero bueno, intentaremos no correr en cuanto a los motivos. Y bueno, os quería dar un cordial bienvenida a todos que han podido estar y que se han implicado en cuanto a esta reunión de la Iglesia Perseguida, DIDO, el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Así que quería orar y voy a pedir que me acompañáis y voy a dar también un breve bienvenida después de la oración. ¿Sí? Bueno, acompañadme por favor. Oh Señor, te damos muchísimas gracias por poder reunirnos con nuestros hermanos aquí en este local. Gracias por la libertad que tenemos en ti de poder estar reunidos sin ser perseguido. Gracias, Señor, porque tú utilizas esta libertad de poder orar por otros, preocuparnos de otros, ser luz y sal, evangelizar. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por la iglesia que tú pusiste en este lugar y a todas las iglesias que en este momento oran por los otros hermanos que están perseguidos. Señor, te pedimos que tú nos des un espíritu de oración, Señor, que tú contestas a las oraciones y que tú alivias las cargas a nuestros hermanos. Bendice todo el tiempo que estamos, Señor, y levanta sus manos caídas, levanta su ánimo, aliéntalos en cuanto a poder seguir evangelizando y llevar el nombre de ser cristiano con dignidad, aún siendo bajo persecución. Oh Señor, te necesitamos muchísimo, no solo esta tarde, sino hasta el final de nuestra vida. Gracias por Jesucristo, porque Él es nuestro intercesor. También Él escucha nuestras oraciones. Gracias porque tú has prometido Señor, que no vas a dejar a nuestros hermanos, sino entendemos que todo está parte de tu voluntad soberana. Bendice todo este tiempo que podemos estar juntos y orando en unánime, y también bendice otros lugares donde se puede hacer esta oración por la iglesia perseguida. En nombre de Cristo, amén. Muy bien, pues hermanos y hermanas, muy cordial bienvenida. Bienvenidos a este día de oración de la unida de la iglesia perseguida. En este día, hoy, mañana y durante toda esta semana, hermanos y hermanas de otras iglesias orarán con un cargo especial por los hermanos perseguidos. Sí, nuestra intención es hacer consciente a los hermanos de que la iglesia perseguida es realidad. Sí, y animarnos a poder apoyar en oración a los que sufren y están perseguidos por su fe. Precisamente en esta reunión de oración está apoyada por Puertas Abiertas y también por Fundación Bernabé, que son las organizaciones mundiales que apoyan la iglesia perseguida. Las ofrendas que podemos recaudar, ahí en la entrada hay una pequeña cajita. No es obligatorio que ofrendéis, simplemente hemos puesto como cada año, pues las ofrendas que podemos recaudar hoy irán como apoyo a estas dos organizaciones. Entonces, que el Señor bendiga a nuestro tiempo juntos y anime y consuele y da fuerzas a nuestros hermanos perseguidos. Buenas noches, hermanos. Voy a leeros como una pequeña introducción de lo que ha sido la iglesia perseguida.
A lo largo de su historia, la Iglesia de Cristo ha sufrido humillaciones, violencia y destrucción. En los primeros años, los cristianos eran echados a los leones por su fe o usados como antorchas humanas en las festividades y juegos en los coliseos. En el Valle del Nilo, 3 reinos africanos cristianos, los nubios, que más tarde se unificaron en uno solo, florecieron durante unos 1000 años tras rechazar los intentos de invasión por parte de los ejércitos árabes musulmanes. Sin embargo, poco a poco fueron perseguidos y erradicados, y el Islam reinaba en sus territorios. Del mismo modo, las iglesias del norte de África, los actuales Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, dejaron de existir por la misma razón. A finales del siglo XIV, la iglesia que existía en Afganistán desde el tercer siglo ya había sido eliminada por el temible conquistador uzbeco Timur, o Tamerlán, como se le conoce. A principios del siglo XX, los otomanos hicieron todo lo posible por exterminar a la iglesia cristiana en su imperio mediante un genocidio organizado de las minorías cristianas. Más tarde, las iglesias tras el telón de acero y el telón de bambú fueron casi destruidas, no del todo, por la persecución comunista en la Unión Soviética y en China. En el siglo XXI hemos visto la ciudad de Mosul, que es la antigua Nínive, vaciada de su población cristiana por el amenazante avance del Estado Islámico, violando, esclavizando y matando a su paso. El budismo también ha sido responsable de algunas de las peores matanzas masivas de cristianos en los últimos tiempos en Myanmar, la antigua Birmania. Durante 6 décadas, este ejército de Myanmar, que ahora gobierna el país desde su golpe de Estado en febrero del 2021, ha llevado a cabo una violenta persecución contra los cristianos. El genocidio sigue en el norte y cinturón medio de Nigeria, sobre todo desde la fundación del grupo terrorista Boko Haram en el 2002 y animado por los ganaderos fulani radicalizados. Y no solo en Nigeria, sino en muchos otros países de África, como en Níger, Camerún, la República Democrática del Congo, Mozambique, Etiopía, Burkina Faso, Uganda y Kenia. La persecución anticristiana continúa aumentando y avanzando, mientras que las autoridades internacionales siguen haciendo la vista gorda. Los cristianos siguen siendo el pueblo más perseguido del mundo. Gracias.
Muy bien. Seguimos siendo los mismos. Voy a ser más rápido porque queremos estar orando. Uno de los mayores asesinatos de cristianos masivo tuvo lugar en China el año 1900. En la rebelión de los Boxers, un movimiento chino que comenzó en el año 1898 y finalizó en el año 1901. En su esencia, era respuesta de dinastía china que gobernaba a la intervención del occidente imperialista. Fueron asesinados 100,000 personas durante el conflicto. El objetivo de la dinastía era mantener sus valores tradicionales y culturales, y librar China de influencias de Japón, Alemania y Europa. Como resultado fueron masacrados 32,000 cristianos chinos y unos 188 misioneros extranjeros. Viendo el panorama en el día de hoy, no es muy alentador, ¿verdad? Vemos el pueblo cristiano perseguido, masacrado, afligido y bajo presión gubernamental. Solo el siglo XXI fueron matados más cristianos que en todos los siglos antes. En medio de estas noticias que nos entristecen, ¿verdad? Y un clima político que cada vez se opone a los valores cristianos, ¿cuál puede ser nuestra esperanza en la vida cristiana? ¿Cómo encontramos consuelo para nosotros y otros en medio de la persecución? ¿Cómo alentar a otros que están en el foco de una persecución severa? Os voy a invitar a abrir vuestra Biblia, si no la tenéis, lo voy a leer desde aquí. En segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos de 3 a 11, lo voy a leer desde aquí. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos de 3 a 11, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañero de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, comparando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bueno, hasta aquí. Titulado el texto, afligidos pero consolados. ¿Sí? Y primer punto es, la persecución es real y vendrá, hermanos y hermanas.
Pablo describe la situación desalentadora por lo cual él y su equipo están pasando en Asia. De los 10 palabras en griego que se usan para sufrimiento, Pablo usa unos 5 aquí en este texto. Pablo y su equipo estaban afligidos en gran manera. Hay aflicciones en nuestras vidas, ¿verdad? Vida humana, cuando pensamos en eso. Podemos pasar por medio de dolor o podemos estar entristecidos, pero hay aflicciones en cuanto a nuestra convicción cristiana, ¿sí? Debido a que somos cristianos, suceden situaciones alrededor nuestro. Nos pueden tratar con desprecio, podemos estar ignorados en medio de un grupo donde estamos. También podemos estar burlados por nuestra convicción de ser cristianos. O incluso podemos estar agredidos físicamente. Estas circunstancias se pueden producir casualmente o ser parte de una intención prolongada. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza en medio de una vida cristiana así? Pablo responde a nuestra pregunta. Cada prueba que se produce en nuestra vida, sea persecución o aflicción, está ahí porque Dios permite que esté ahí. Dios permite que tu vida y la vida de nuestros hermanos están sometidas a pruebas y aflicciones. Tenemos que saber esto, pruebas y aflicciones, hermanos, vendrán. No sabemos exactamente cuáles son las pruebas y aflicciones que Pablo y su equipo estaban pasando, pero las palabras exactas que él usa es que fueron oprimidos de gran manera. Dios permitió que los personajes, o sea, los héroes en la Biblia, los héroes en la Biblia sean probados. José fue vendido por sus hermanos. Job perdió todos sus hijos y todas sus propiedades. Los amigos de Daniel fueron arrojados en un horno ardiente de fuego. Dios está permitiendo también la persecución en el día de hoy. Pero ¿sabéis qué? El consuelo que tenemos de esta noticia que Dios está permitiendo la persecución es que Dios está soberanamente en control de estas pruebas. Dios está en control de estas pruebas, aunque lo permite. Esta es nuestra esperanza, que Dios está en control de tus pruebas, de las pruebas de nuestros hermanos. Así que Dios no ha dejado de reinar, Él sigue estando en su trono. ¿Cuál es nuestro consuelo? Dios está en su trono y Él es soberano. Número 2, ¿cómo encontrar consuelo en medio de la persecución? ¿Cómo encontrar consuelo en medio de la persecución? Pablo escribe la carta, en versículo 8 dice, no queremos que seáis ignorantes, hermanos. No queremos que ignoráis, hermanos. O sea, Pablo les dice, hermanos, no quiero que penséis que no vendrán pruebas y aflicciones. ¿Sí? Nos han venido a nosotros y tal vez vendrán a vosotros. Estuvimos sufriendo de gran manera en Asia, versículo 8. Y la palabra que Pablo usa aquí es abrumados. Abrumados es una palabra que quiere decir agobiado, asombrado, de una presión externa que lleva a estar agobiado internamente. O sea, Pablo dice, hermanos, hemos perdido esperanza de conservar la vida. Y en el siguiente versículo dice, hermanos, teníamos sentencia de muerte. Hermanos, ¿podéis imaginar la persecución, la presión externa e interna que Pablo y su equipo fueron expuestos? Un misionero como Pablo que fue azotado, apedreado,
decir que han perdido la esperanza de conservar la vida? Pablo dice que han tenido sentencia de muerte para no confiar en ellos mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Hermanos, encontrar consuelo en una situación es difícil. Es algo más allá de nuestras fuerzas y capacidades humanas. Pablo mismo lo reconoce y dice, por no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios. ¿Cómo encontrar consuelo? Pues en nosotros no hay esta capacidad. En una situación extrema no tenemos los recursos. La consolación es que está en Dios que resucita a los muertos. Pablo lo sabía, pero también hubo personas en el Antiguo Testamento que lo sabían. Abraham y Sara también lo sabían. ¿Os acordáis? Cuando recibieron la promesa de una descendencia, pero estando casi muertos. Nuestro consuelo está en Dios que resucita a los muertos. Sí. Donde las fuerzas se agotan y parece que no hay esperanza, Dios sigue dando consuelo a los atribulados. Pero no solo da consuelos, hermano y hermana. Pablo menciona que Dios le ha librado. Sí, Dios nos libra en nuestras tribulaciones y libra a los hermanos que están atribulados. Versículo 10. Hay un alivio para aquellos que han confiado en Dios para consolación. Pablo no solo confía en Dios en este momento, sino también en el futuro. Dice, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermanos, Dios libra no solo en un momento único, sino sigue librando y dando consuelo a los que esperan en Él. Esto es lo que dice el Salmo. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. Número 3, ¿cómo aliviar a otros que están perseguidos? Orando por ellos. Versículo 11. Pablo confiaba que Dios le librará de las futuras tribulaciones, pero también agradecía a los hermanos que estaban orando por él. Agradecía las oraciones de los corintios y les animaba a que sigan orando. Para Pablo las oraciones de los creyentes eran de gran importancia. Una y otra vez él pedía oración de las diferentes iglesias por sus planes. Romanos 15:30, pero ruego, hermanos, que me ayudáis orando por mí a Dios. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O simplemente Primera de Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. Para Pablo, confiar en Dios que libra era no dejar de orar. Hay un equilibrio entre la confianza en la soberanía de Dios y también nuestra responsabilidad de orar. Y sabes que en medio de nuestras oraciones, muchas veces pobres, limitadas, tímidas, pronunciadas de hombres y mujeres pecadores como nosotros, en medio de estas oraciones, Dios está glorificado, hermanos. Dios dará consuelo a nuestros hermanos perseguidos. Nuestra parte es seguir orando y apoyando en ruegos y súplicas un pueblo que ahora está perseguido, pero un día estará en la presencia de Dios y estaremos juntos. Amén. Buenas noches, hermanos, hermanas. Gracias por estar aquí. Este año desde Puertas Abiertas se ha enfocado más en África subsahariana, que es la parte
mayoría de países, ¿no? Que es del África. Y sobre todo, Nigeria ha sido el lugar donde se ha asesinado más cristianos, ¿no? Hablan una cifra de 5.000 creyentes asesinados solo el año pasado. Entonces son pues cifras alarmantes, ¿no? Para un país, un solo país en Nigeria, donde aún así el cristianismo pues sigue creciendo y pues la iglesia está resistiendo. Entonces, para no extenderme más, vamos a ver un pequeño video solo de un hombre que se llama Ayuba, es un joven, y luego explicaré los motivos para orar. Era de noche cuando oímos el primer disparo. Mi padre nos dijo que no fuésemos. Mis hermanos y yo huimos para salvar nuestras vidas. Al día siguiente, cuando volvimos a casa, todo estaba en silencio. Conforme nos acercábamos a la casa, vi 3 cuerpos en el suelo. Reconocí a mi padre por la ropa. Caí de rodillas y comencé a orar. Entré para ver si mi abuela seguía viva. La encontré llorando amargamente. Preguntaron a mi padre si era musulmán o cristiano. Lo mataron al responder cristiano, dijo mi abuela. Semanas después del ataque, Boko Haram envió una lista a nuestro pueblo, una lista de personas a las que iban a matar. Mi familia y yo tuvimos que dejar atrás nuestro hogar. La vida no ha sido fácil para nosotros. Tras el ataque me llené de odio e ira. Estaba enfadado con Dios y decidí vengar la muerte de mi padre. Antes de venir, no estaba dispuesto a perdonar. Era en lo único que podía pensar. Pero ahora he encontrado paz, ánimo y esperanza. He aprendido a perdonar y a dejar todo a los pies de Cristo. Si muero como mi padre, que así sea. Bien, vamos a orar. Entonces voy a explicar el primer bloque. Vamos a hacer 3 bloques de oración. Vamos a orar por Nigeria, por este joven Ayuba y su familia. Entonces él dijo, ¿no?, que decide abandonar la ira y tener paz. En otras palabras, perdón. Hay un pastor también ahí en Nigeria que se llama Jin. Y este pastor de 33 años ha sufrido muchas tragedias y persecución. Este año atacaron su iglesia matando a 6 miembros de la congregación. Y por todos los hermanos de Nigeria en general vamos a orar. También los grupos radicales extremistas, que son los que están atacando Boko Haram, los Fulani. Por Kenia podemos orar. Han recibido Biblias en una zona donde también hay persecución y la verdad es que ha sido de mucho gozo. Enviaban vídeos muy gozosos estos hermanos en Kenia. Vamos a orar por Somalia, que también hay extrema persecución, está en segundo lugar de país perseguido, y por Yemen. Yemen también es un lugar donde están los que son las religiones de las tribales, y entonces realmente eso es bien duro para los cristianos porque no pueden salir. Ellos pertenecen a una tribu, sobre todo en las zonas apartadas, y el momento que se convierten, pues la propia familia y las comunidades
los persiguen y hasta los asesinan, ¿no? Y es muy fuerte lo que ocurre ahí en Yemen. Entonces vamos a orar, yo creo que vamos a hacer grupitos, yo creo que 3 grupos estaría bien para que podamos orar, así como hacemos en las reuniones de oración. Si podemos movernos y hacer unos 3 grupos, no sé, 7 personas, 8 personas, y oraremos 10 minutos, ¿vale? Bueno, hermanos, vamos al segundo bloque. Segundo bloque de oración. Vamos a orar por Myanmar, que es el antiguo Birmania. Allí ahora tienen un gobierno militar desde el golpe de Estado del 2021 en febrero y han dicho que van a erradicar los cristianos del país. Y el ejército tiene órdenes de destruir a todos los cristianos. Diariamente hay bombardeos, bombardean las aldeas, las escuelas, las iglesias y hay muchísima gente desplazada dentro de su propio país y van a campamentos, pero incluso bombardean los campamentos. Y ha habido gente que han muerto ya habiendo escapado 2 o 3 veces y al final, pues mira, los matan. Oremos por un cambio de gobierno, porque es militar y antes había una presidenta que toleraba el cristianismo, pero ahora es muy duro para ellos. Luego vamos a orar por Pakistán, porque Pakistán ha endurecido sus leyes contra la blasfemia y ahora el gobierno llegó a un acuerdo con la oposición, que es musulmana, que cualquier persona que es acusado de blasfemia también se le imputa un delito de terrorismo. Entonces, es decir, que prácticamente no puedes hablar, no puedes decir nada y hay pena de muerte para cada persona que está acusada. Entonces, oremos por Pakistán, oremos por nuestros hermanos en Pakistán que están sufriendo mucho, que no les falte la fe. Y un líder musulmán ha dicho que van a convertir a Pakistán en un infierno para los cristianos. También en China ha habido muchísima persecución. Ahora en China los pastores están obligados a incluir en sus sermones alabanzas al presidente y también tienen que aupar el Partido Comunista. Han instalado cámaras en las iglesias y el que no obedezca, pues se le lleva a un campamento de reeducación donde están obligados a llevar cascos y todo el día tienen que escuchar la propaganda china y tienen que repetirla diariamente. Es una tortura. Entonces oremos por los pastores que quedan en China. Los pastores lo tienen muy difícil. Hay más cosas, en China tienen puntos sociales, los pastores pues casi no tienen derecho a nada. Entonces oremos por los que quedan, pero también damos gracias porque han liberado un pastor uigur, que es una tribu que China quiere erradicar también, que es básicamente una tribu cristiana. Ha estado 15 años en la cárcel y lo han liberado ahora, así que oremos por él. Se llama Alim. Tiene 49 años y ha estado 15 años en la cárcel por amar al Señor. Entonces oremos por estas cosas, ¿vale? Muy bien. Y el último bloque, vamos a orar por Afganistán. Es un país que no se puede saber muchas noticias, pero bueno, ahí hay pena de muerte también, según la ley Sharia, la ley vigente allí en Afganistán. Sabemos, hemos estado escuchando hace 2 años las noticias de lo que pasaba allí, que iban casa por casa buscando a los creyentes.
Vamos a orar por Corea del Norte, no olvidemos este país también donde no podemos saber mucho, pero sí se ha sabido algo, tristemente, que este año pasado pues, fueron ejecutados cientos de creyentes y también cogieron a sus familiares y los han puesto en los campos de estos trabajos forzosos que tienen en Corea del Norte. Entonces, oremos también por estos familiares allí, solo por ser familiares de estos creyentes, pues los han cogido. Vamos a orar con gratitud por la liberación de un matrimonio en Irán que fue liberado. Estuvimos orando y se supo la noticia durante 3 años, creo que se estuvo pidiendo por esta pareja y al final fueron librados y ellos han mandado una carta pues agradeciendo como incluso diciendo ¿no? cómo el Señor ha utilizado esto y que agradecen pues la mano del Señor, cómo estuvieron ellos ahí presos y han sentido pues que ellos han sido usados ahí dentro de la cárcel en Irán, ¿no? En Evin. Y por último, no quiero dejar de nombrar América Latina porque, bueno, están también en la lista de persecución México y Colombia. Bueno, en México la situación es que están bajo presión por los grupos ilegales que hay ahí del narcotráfico y entonces ellos ven como una amenaza a los cristianos, ¿no? Pero aún así, pues hay conversiones, incluso han habido bautismos hace poco, ¿no? En una de estas zonas y en Colombia, pues también la zona extensa, esta donde están los guerrilleros, también ahí ven pues a los creyentes como una amenaza, ¿no? Para su poder y sobre todo, ¿no? De las bandas. Entonces, oremos por esto, unos 10 minutos más. Muy bien, mientras Melanie y Gisela vienen para tocar una canción, os voy a explicar. Esto que veis aquí es un árbol, bueno son las ramas, el tronco y las ramas. Bueno, es una iniciativa de Puertas Abiertas de hacer un árbol de oración y se llama el alcanforero, este árbol. Y esta planta es grande y perfumada, dice que alcanza los 30 metros de altura. Su extracto se utiliza como especias, incienso, medicina y crece en matorrales, en bordes de camino y lugares donde otros árboles pues no crecen, ¿no? Y pues sobrevive porque tiene raíces muy profundas y da mucha sombra. Bueno, han hecho un paralelo pues con la iglesia, sobre todo subsahariana, ¿no? Que es la que está ahora como sufriendo de una manera más violenta y bueno, ellos están aprendiendo a echar, dice, raíces profundas en el Señor y a resistir a pesar de muchas tribulaciones. Entonces, pues, han hecho esta iniciativa del árbol y luego pasará Alejandra, os dejará una hojita donde vamos a escribir una oración y la pegaremos y será un recuerdo de este día. Entonces vamos a cantar una canción. Tu fidelidad es grande.
Bien, pues que el Señor use nuestras pobres e imperfectas oraciones para consolar a nuestros hermanos y que nos vamos gozosos de haber tenido el privilegio, ¿no?, de orar por ellos. Entonces, nuestro hermano Arnulfo que nos despida con una oración y luego pues podéis escribir la hojita que os pasará Alejandra y lo iremos pegando, y pues muchas gracias por haber asistido a este encuentro de oración por la Iglesia perseguida.